pasado, de Menzies, ayer y hoy. El viernes pasado, la aparición de López, de José López, con su voluntad de declarar durante 6 horas en la investigación de Stornelli y Bonadío, produjo una reacción distinta a la que tenía preparada el presidente de la Nación. Macri estaba dispuesto ya a mover las fichas este fin de semana para producir cambios de gabinete, pero cuando llegó la información de que López no solamente había declarado hacia arriba, sino también hacia abajo, en cuanto a la distribución del dinero y de la recaudación de comisiones por las obras públicas durante el gobierno anterior, encontraron una idea y una salida como para cambiar un poco el mal humor reinante en la mesa chica de Cambiemos, o para mejor expresarnos del PRO, y empezaron a congelar un poco la idea del cambio hasta que termine de averiguarse algunas cosas más. ¿Y qué es lo que pudo haber demorado el cambio que tiene pensado el titular del Poder Ejecutivo? El hecho de que los gobernadores que se juntaron el viernes a las 11 de la mañana, algunos gobernadores del peronismo, estaban evaluando también qué cosa podría haber dicho López en su declaración, qué cuestión de las declaraciones de López puede llegar a vincular a algunos intendentes de la provincia de Buenos Aires, cuál es el grado de participación que alguno de esos gobernadores hoy vigentes pudieron haber tenido en el gobierno anterior y en la vinculación con Debido, y entonces prefirieron, lo que ya estaba casi decidido, congelarlo y seguir negociando durante una semana más. Hace ya esta semana, 21 días, le habían ofrecido a Lavagna que se hiciera cargo de la economía. Habían pensado en Frigerio, jefe de gabinete, para correrlo a Marcos Peña, y había una disputa entre, a ver cómo llamarlo, el sector menos gorila y el más gorila del gabinete del presidente. Los más gorilas se reportan al jefe de gabinete, los menos gorilas al ministro del Interior, a Frigerio. Y allí, en esa línea, se incluye a Vidal y a Larreta, mientras que del otro lado, y a Treaca, y mientras que del otro lado se incluye al otro sector que no quiere saber nada de un acuerdo con ninguna clase de las variantes del peronismo. Todo esto, obviamente, si lo consultan va a ser negado, como tantas veces niegan las cosas que lamentablemente este programa dice y acierta y anticipa. De la misma manera que le dijimos a ustedes que no es serio un país donde hay secreto de sumario y los periodistas tenemos acceso a la información. Tengo en mis manos, textual, la declaración de 2 de los imputados, que después por supuesto se la voy a leer para demostrarle, y no voy a tener otro remedio que leerla textual, es decir, con datos de filiación, cosa que habitualmente uno no hace porque no tiene por qué difundirlos, para demostrar la certeza de cómo se trabaja en la justicia argentina, donde cómo puede ser que los abogados defensores o acusadores, porque hay secreto de sumario, no tienen una causa y nosotros, los periodistas, la tenemos completa. ¿Cómo puede ser eso? Porque hay intención de que trascienda y porque hay intención de que se sepa. Y cuando esto pasa en la justicia, es porque hay intención política más allá de la judicial. En esa intención política más allá de la judicial, ayer, en la CNN en español, Mauricio Macri habló, hizo declaraciones siempre iguales, es decir, hablando de un futuro mucho mejor que el presente real que tenemos, y en un momento determinado dijo que a muchos le comentaban a él que no le convenía que Cristina estuviera presa, por aquello de la especulación política. Cristina en libertad representa a la corrupción, y entonces frente a la corrupción estaría Macri como la otra opción. Y el presidente habló de estas cosas en una cadena internacional como
si de él dependiera que vaya presa la expresidenta, o a lo mejor, efectivamente, en la democracia fraudulenta depende del presidente de turno, cualquiera, ahora Macri, antes Cristina, el que se quiera poner, es que una persona vaya preso. Y cuando se juntan todas estas cosas, es decir, que alguien tiene la voluntad, siendo el principal empleado público del país, de transformarse en el hombre que puede modificar la vida de las personas aún más allá de la libertad, es complicado. Porque uno dice lo que piensa, porque si no lo pensó en algún momento no lo puede decir. Y si se le cruza por la cabeza es porque en algún momento él pensó que de él depende que Cristina vaya presa. Es complejo, muy complejo. Bueno, es lo que tenemos y es lo que hay. En ese mismo reportaje dijo el presidente que, por supuesto, le hacía muy bien al país y hacía un llamado al tema de la obra pública, porque decía, la diferencia que hay con el Lavallato es que el Lavallato fue en un momento en que el gobierno de Brasil estaba en ese momento y se destapó una cuestión puntual. Acá dice, los cuadernos no marcan a nuestro gobierno, sino que pertenecen al gobierno anterior. ¿Y quién le dijo eso a Macri, que es así? ¿Quién dijo que eso es así? ¿Cómo sabe él que no complica al actual gobierno? Miren, los famosos PPP, la participación particular y pública y privada, hace que de los que están declarando, por lo menos 3 grupos a los que se le ha asignado obras en el gobierno de Macri estén involucrados en temas anteriores. Entonces, ¿cómo se puede decir alegremente eso a Oppenheimer, el periodista que lo entrevistó, que por supuesto no le repreguntó? Y cuando hablaron de los famosos avales truchos, por llamarlo de alguna forma, de Cambiemos, donde aparece plata de la caja política disfrazada en jubilados, en gente que no tenía nada, en gente que nunca puso nada, lo redujo a que él ponía las manos en el fuego por María Eugenia Vidal, como si fuese ausente el mismísimo Macri y las autoridades que componen Cambiemos en el orden nacional, y si como esto hubiese ocurrido solamente en la provincia de Buenos Aires. Por eso la democracia se acentúa como fraudulenta. Repito que no es solamente el turno de este gobierno. La democracia en la Argentina, desde el regreso de Alfonsín, es una democracia fraudulenta, porque se suponen que las facultades del Congreso, que es el único que tiene por la Constitución Nacional la autorización para endeudar un país, ha sido votada equivocadamente en todos los gobiernos para que los ejecutivos la manejen, o sea, una facultad que no se puede delegar, la delegaron. En la modificación de los presupuestos es otra delegación de facultades que no se deben y se puede hacer, se hace. Y el ejecutivo que cree que puede decidir sobre la vida y libertad de las personas. El gobierno nacional tiene que pensar que en esto de las empresas de las PPP, como se conoce la participación privada y pública, tenemos el caso de varios que están con ya obras adjudicadas, con entidades internacionales que financian y con el Estado de por medio, que ahora las entidades que tienen que dar el crédito sospechan porque aparecen metidos en causas de coimas. En ese caso, nos podemos encontrar con varios problemas de obras empezadas que no se terminen. Y fíjense ustedes,
el caso de Romero de Mepa, que es además el concesionario del ferrocarril Belgrano Norte, donde han corrido todas las estaciones de Retiro a Santa Rosa, o a Villarrosa, si ustedes quieren, la última estación local, porque supuestamente durante 2 años van a hacer una obra de modificación y subir los andenes para que los trenes de Belgrano Norte, que son de trocha angosta, que tienen escaleras para subir, que ahora terminen a nivel como el resto de los ferrocarriles o como el subterráneo. Bueno, han gastado una fortuna en las estaciones provisorias que hicieron en otros lugares y todavía no se empezó la obra en las estaciones tradicionales del ferrocarril. ¿Y qué va a pasar si lo condenan a Romero, que es el concesionario de esa línea? Por ejemplo, ¿quedará todo abandonado? ¿Quedará todo así como está? ¿O Dietrich frotará la lámpara e inventará alguna otra solución? Entonces ayer el presidente dijo en estas declaraciones que no afectaba a la gente que estaba haciendo la obra ahora. No, no es cierto, afecta. Y ojalá que no lo afecte, ¿no? Porque en realidad no quiero ni pensar todo medio hacer como quedaría. Pero además, hay UTES, es decir, sociedades de varias empresas, donde aparecen también los que están en los cuadernos, que ya tienen obras adjudicadas. Todas las UTES tienen firmada el compromiso de los bancos, y sin ese compromiso no se puede participar de la licitación. Por lo tanto, esos bancos, que son los que van a financiar esa obra, que después el Estado terminará siendo responsable de todo esto, son los que ahora no le quieren dar los créditos a los que aparecen en los cuadernos. Y entonces el gobierno nacional le va a dar garantía a los bancos, es decir, usted y yo seremos otra vez responsables de deudas de empresas privadas si hay algún inconveniente. ¿Saben cuándo pasó esto? Cuando Domingo Felipe Cavallo le perdonó a todas las empresas privadas las deudas que tenían, nacionalizó aquellas deudas, entre esas 170 millones del Grupo Macri, que pasamos a pagar todos los argentinos, y que era una deuda privada como de tantas otras que Cavallo le hizo pagar a todos los argentinos. Por lo tanto, nada de lo que se dice termina de ser cierto, y si bien uno reconoce que la verdad siempre es relativa, porque mi verdad termina cuando empieza la suya, nosotros en un ratito nada más le vamos a demostrar que es mentira que haya secreto del sumario en la justicia argentina, en la Fiscalía de Stornelli y en la justicia de Bonadío.